Gracias porque aquí estoy delante de tu presencia, Padre. Es un privilegio poder hablar de tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, te doy gracias y te pido que en esta hora seas tú el que se mueva en este lugar, en esta tu casa y en cada uno de los corazones, Padre. Aquí estamos, Señor, con el deseo de escuchar tu palabra, Señor. Usa mis labios, Padre, y que esa palabra que tú tienes preparado el día de hoy, Señor, llegue a esos corazones, Padre, como semilla, Padre, fértil, Padre, que produzca fruto al 100%, Padre. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias. Pues, hermanos, hoy vamos a estudiar un tema. Yo creo que es muy conocido por todos. En algún lugar, cuando vamos a ir a nuestro retiro, ¿verdad?, lo conocemos y es de mucha bendición, pero hoy vamos a tratar de desarrollarlo de alguna manera para que nosotros veamos qué bendición tiene esta palabra para cada vida de nosotros. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al libro de Segunda de Samuel, a la Segunda de Samuel, capítulo 9, versículos del 1 al 13. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo del 1 al 13. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vayan con la lectura. Y dijo así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo en la casa de Saúl que se llamaba Sibá, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Sibá? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Sibá respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Sibá respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa yo le he dado a su hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos, con tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el hijo de tu señor tenga para comer. Pero Mefiboset, hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Sibá 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Sibá al rey: conforme a todo lo que has mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa y como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y como la familia y toda la familia de casa de Sibá eran siervos de Mefiboset. Y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Aleluya. Quiero compartir esta historia, hermanos, que es preciosa, que aquí nos habla de muchos aspectos. Y primeramente vamos a analizar
¿cuál era la condición de Mefiboset? De acuerdo a la lectura, ¿verdad?, de este pasaje, nos muestra que Mefiboset estaba lisiado. Él desde muy pequeño tuvo un accidente. En el momento de que venían para destruir la casa de Saúl, ¿verdad?, salió corriendo con la persona que la cuidaba y quedó lisiado. Entonces él, en ese huir, pues llegó a unas tierras bastante lejanas que se llama Lo-debar. Entonces él vivió, moró ahí por muchos años, ¿verdad? Llegó muy pequeñito y se hizo grande. Entonces vamos a analizar las condiciones de Mefiboset durante todo este trayecto, y vamos a ir analizando cada una de las condiciones, y que yo creo, así como en mi vida, cada una de esas condiciones también yo las vi plasmadas, así como fue la vida de Mefiboset. Igual, no son todas, pero igual las que están ahí, sí, las tomé y tenía mucho parecido con mi vida. Y si en esta noche hay algo parecido en su vida, usted va a ver lo que el Señor le va a entregar esta noche. Aleluya. Entonces vamos a conocer primeramente la condición de Mefiboset. Y como número uno, dice que la condición de Mefiboset, que estaba lisiado. Nosotros vemos que igual en nuestra vida, cuando nosotros estamos en pecado, el pecado, eso es lo que hace, que nos hace inválidos. Nosotros, así como teníamos esa vida allá afuera, nosotros teníamos esa misma condición, de una condición de enfermedad. El pecado invalida, el pecado también nos postra, el pecado nos incapacita. Cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros tenemos esa condición, porque no tenemos esa salud, ¿verdad? No tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y entonces cuando nosotros estamos así, tenemos esa condición de Mefiboset, ¿verdad? Que estábamos lisiados. Y el pecado, eso es lo que hace. El pecado nos enferma, el pecado nos va a lisiar, nos impide hacer muchas cosas. Esa es la condición número uno, ¿verdad? Que estaba lisiado. La número dos, dice que Mefiboset vivía en casa de Maquir. Entonces nosotros estamos entendiendo que Mefiboset no tenía una casa. Cuando nosotros estamos en el mundo, vivimos en una casa ajena que no nos corresponde, la casa del enemigo. Por eso nosotros no podemos tener esa movilidad. Vivimos en una casa ajena, donde nosotros no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer, porque vivimos oprimidos en esa casa ajena de aquel que siempre nos gobierna, ¿verdad? O el que nos gobernaba en este caso. Aleluya. Entonces, esta segunda condición dice que Mefiboset moraba, vivía en una casa ajena, ¿verdad? Tenía una situación precaria. No tenía él cómo poder hacer de un hogar. ¿Por qué? Porque él vivía también en una situación oprimida por su condición física. Entonces, eso es lo que hacía también de que nosotros, cuando nos estábamos allá en el mundo, vivíamos en una casa ajena, porque todos venimos de allá y todos traemos muchas cosas de lo que nosotros no era por voluntad propia que hacíamos las cosas. Y eso vamos a ir determinando en este tema. Y número 3, dice que el lugar donde habitaba, dice que Lo-debar era un pueblo de tristeza y de dolor. Dice que donde abundaba la maldad. Entonces, en esa maldad, en ese pueblo donde vivía, es el lugar, el medio donde nosotros nos desenvolvíamos allá afuera, ¿verdad? Con el tipo de personas, con el tipo de situaciones que nosotros nos podíamos relacionar. Entonces, dice aquí que nosotros vivíamos en un pueblo donde solo había tristeza y dolor, donde dice que la miseria es realidad. Allá estábamos, allá nos sacó el Señor de esa tierra, ¿verdad? De esa tierra de perdición.
Esa es esa condición, ¿verdad?, de que vivía en un pueblo donde dice que solo había tristeza y maldad. La pobreza. La condición de Mefiboset también tenía esa condición de la pobreza. Dice que la historia comenta, ¿verdad?, de este pasaje, que en la casa de Maquir era un lugar donde comercializaban esclavos. Y pues ustedes se imaginarán, si eso era el comercio que realizaba Maquir, entonces pues yo me imagino, ¿verdad?, en qué condiciones podía estar una casa donde comercializaban esclavos. Yo considero que era un lugar sucio, era un lugar donde olores nauseabundos, ¿verdad?, porque pues son esclavos, ellos no tenían derecho a nada. Entonces dice que ahí comercializaban esclavos, ahí vivía Mefiboset, en esa casa de Maquir. Y cuando llegaban, ¿no?, a comprar a alguien un esclavo, y decían como las características, ¿verdad? A lo mejor lo querían para aseo, a lo mejor otro para hacer fuerza física, ¿verdad? Entonces llamaban a los esclavos y los ponían ahí enfrente, ¿no? Pero ellos vivían en una condición pésima, y esa pobreza también lo cargaba Mefiboset. Esa pobreza que ustedes se han de imaginar. Yo creo que los esclavos en ese entonces, pues, ¿qué le daban de comer? Yo siento que le daban de comer lo peor. Ellos son esclavos. Pues dice la historia que de lo peor que comían los esclavos, de lo que dejaban los esclavos, dicen que de eso comía Mefiboset. Algunos se van a identificar aquí, así como estábamos allá. ¿Qué comían ustedes? Eran las migajas, ¿verdad?, de lo que nos dejaban, de lo que querían. ¿Por qué? Porque nosotros vivíamos en una pobreza igual. Esa condición de pobreza también lo traía Mefiboset. En el punto número 5, una condición bastante difícil que creo que también todos nos podemos identificar, que nos habla de la identidad, la autoestima. Ustedes se imaginarán en esa casa donde se comercializaba esclavos, ¿verdad? Y querían unos esclavos para hacer trabajos pesados y todo, y traían gente así grande, unos hermanos que vienen acá y hacen ejercicio, y esa es la condición de que ellos lo pedían. Entonces ellos daban un precio por la persona que ellos querían comprar, pero allá estaba Mefiboset, y dicen que por Mefiboset no daban un centavo. ¿Qué condiciones? ¿Nos parecemos algo en ese sentido? ¿Nos pasó eso alguna vez allá? Lo mismo pasa. Allá cuando nosotros estábamos no daban un peso, un centavo, no un peso, un centavo no daban por nosotros. Nosotros cuando vivíamos en ese mundo, ¿verdad?, primeramente que teníamos perdido nuestra identidad. No sabíamos quién éramos. Entonces viene una situación que nos baja nuestra autoestima, que no valemos nada, pues. Y como vivimos en una condición que no valemos nada, ¿cómo entonces yo voy a poder hacer algo? No valgo nada. Pero sin embargo, no solamente que no valgo nada, sino que hago cosas contrarias para hacer que yo pueda valer. Y no pasa nada en nuestras vidas. Entonces, estas condiciones que Mefiboset tenía en el medio donde vivía, asemeja mucho a realidad, al menos en mi vida, y si en usted también fue. Yo creo que tuvimos parte de ese proceso, ¿verdad? Que vivimos lisiados, que vivimos en una casa ajena, que habitábamos y convivíamos con gente que no era, ¿verdad?, la idónea que podíamos convivir, que había una condición de pobreza y que no teníamos identidad. Eso es lo que Mefiboset estaba pasando.
y que también nosotros lo pasamos. Pero aquí la historia también nos muestra algo que dice que Mefiboset era nieto de un rey. Era un nieto de un rey, del rey Saúl. Entonces fíjese la condición que estaba viviendo alguien del linaje de un rey. Miren lo que estaba viviendo él. Entonces dice, bueno, ¿y nosotros qué pasamos? Pasábamos lo mismo. Ah, pero nosotros no somos común y corriente, ¿verdad? Más corriente que común. Ah, pero esa es la condición que nosotros teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra autoestima siempre estaba por los suelos. Pero entonces, cuando Mefiboset estaba viviendo esta circunstancia, entonces dice, ¿verdad?, que allá el rey mandó a llamar a alguien. Y él preguntó, porque había hecho un pacto con su amigo Jonatán. Y dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl? Y yo le pregunto a ustedes, ¿será casualidad? Yo creo que no, ¿verdad? Para Dios no existe la casualidad. Cuando el rey David dijo, ¿habrá alguien de la casa de Saúl a quien pueda hacer misericordia? Entonces dijo, si va, sí, hay uno, se llama Mefiboset, vive allá en Lodebar, en una tierra de tristeza y de dolor, y lisiado. Entonces el rey le dice, manda a llamar a ese hombre que con él yo quiero hablar. Entonces va y trae a Mefiboset. Es una circunstancia que yo creo que también cada uno de nosotros pasó. Cuando nosotros estábamos viviendo esas condiciones, esas circunstancias como Mefiboset, ¿verdad? Algún Sibá llegó a nuestras vidas. Alguien dijo, ¿verdad? El rey quiere ver. El rey quiere que vayas a su presencia. Ese Sibá. Y yo bendigo la casa de oración, mi iglesia, porque es un semillero de Sibás. Tenemos escuela de discípulos, taller de matrimonio, escuela de padres, ¿verdad?, reuniones familiares, donde ahí está el semillero de Sibás, aquel que va a llevar el mensaje de aquel que nos ama y aquel que nos va a salvar, y le dice, ¿sabes qué? El rey quiere que tú vayas a su presencia. Entonces aquí cambia la historia, ¿verdad? Porque de lo que como estaba viviendo Mefiboset, entonces llegó Sibá y le dice, el rey quiere verme, el rey quiere que vayas a su presencia. Aleluya. Cuando Mefiboset está enfrente del rey, ¿qué hace? Él tiene miedo. Mefiboset tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? Porque esa es una condición del pecado. El pecado infunde miedo. Y cuando él llega, dice que lo ve y tiene miedo, ¿verdad? El rey se da cuenta de la condición que trae. Y lo mismo pasa con nosotros también. Cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, sentimos ese miedo, porque no sabemos que de todo lo malo que hicimos, no podemos pensar, ¿verdad?, que pueda Él tener misericordia en ese momento. Pero cuando el rey lo ve en la condición de que él llevaba miedo, ¿cuál fue la palabra del rey David que dijo? No tengas temor. No tengas temor, porque a la verdad haré misericordia contigo. Aleluya al Señor. Esa misericordia es la que hizo contigo y la que hizo conmigo también. Es la que te dijo, no tengas temor, porque a la verdad yo voy a bendecirte. Y eso es lo que nos tiene aquí nosotros ahora. Eso es lo que nos tiene ahora. Cuando Él te dice que te va a bendecir, es porque te va a bendecir. Tenemos un Dios todopoderoso. Dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si te dice que te va a bendecir, te va a bendecir. Es nada más de creer. El que cree todo le es posible, dice la palabra. Entonces, hermanos, esa condición, cuando Él le dice, te voy a bendecir, ¿qué pasó con Mefiboset?
En ese momento, de acuerdo a la lectura que acabamos de hacer, dice, no lo creyó. Porque en el versículo 7, dice, ¿cómo puedes? En el versículo 7 dice, ¿cómo puedes ver a un perro muerto como yo? Qué fuerte, hermanos. Pero ¿sabe por qué a veces decimos eso? Por la forma en que ofendimos a Dios. Allá donde estábamos, ¿cómo ofendíamos a Dios? Y cuando tú escuchas esa voz que te dice, a la verdad haré misericordia contigo porque te voy a bendecir, en ese momento dices, estoy de acuerdo, pero yo te ofendí demasiado. Entonces la condición de Mefiboset dice, ¿cómo puedes ver a un perro muerto como yo? Miren nada más qué palabras tan fuertes. Si nada más con decir perro ya es fuerte, ahora decimos muerto. Un perro muerto apesta, hiede, y esa es la condición del pecado, ¿verdad? Entonces dice, ¿cómo puedes ver un perro muerto? O sea, no tengo ni siquiera la capacidad de decir, de que tú me digas eso. Soy indigno delante de ti. Soy indigno delante de ti, porque te ofendí tanto y que ahora tú me quieras bendecir, ¿verdad? Pero ahí es donde empieza precisamente a tratar el Señor con nuestras vidas, porque es lo que sí, a la verdad haré misericordia contigo. En mi vida, hermanos, pasó esta circunstancia. Mi esposa oraba mucho por mí, y en aquel entonces yo recuerdo de las palabras y son tremendas, hermano. Por eso cabe estas palabras de Mefiboset que dice, ¿cómo puedes ver un perro muerto como yo? Yo veía a mi esposa que se esforzaba en la oración para que yo dejara esa vida, para que yo dejara todo eso malo que yo hacía allá. Y yo le decía que ya me perdonó, amén. Y le decía, ¿para qué vas a la iglesia? Tu Dios no me va a hacer que yo regrese contigo. Esa palabra yo le decía. ¿Para qué vas a calentar silla? Aquí está mi esposa. Esas palabras yo le decía. Entonces, cuando escucho esta palabra, esa palabra era para mí también. ¿Cómo puedes ver a un perro muerto como yo? Porque yo ofendí mucho a Dios. Lo ofendí con él, ofendí a mi esposa, a mis hijos. No era el ejemplo. Pero el Señor me decía, a la verdad yo haré misericordia contigo. Yo haré misericordia contigo. Y retomando, ¿verdad?, esta bendición cuando ya está próximo, recordar un poco que el pecado es muerte, que el pecado te mata, el que gobierna el pecado Él no juega para destruirte, Él te va a matar, Él juega. Y en mi vida, hermanos, también estuvo así estuvo para que Él completara su obra en mi vida, así estuvo. Él estuvo a casi nada. En esa vida que yo llevaba como Mefiboset, un día dije, yo no sirvo, yo no tengo por qué estar en esta vida, y yo me voy a matar. Y lo pensé y lo dije, me voy a matar. Mi familia no me podía ver. ¿Y qué hacía yo en la vida sin Dios y sin esperanza? Me voy a matar. Me vino a mi mente, Dios me habló una revelación, porque fíjese que mi papá cuando falleció, ¿sabe qué fue lo que me regaló? Me dio una herencia. ¿Y sabe cómo fue la herencia? Una pistola. Una pistola, me regaló mi papá, era de rancho, la pistola por ahí, este para mí. Y fíjese que esa pistola, meses antes se la robaron de mi casa. Cuando yo tomé esa determinación que me iba a matar, me dio una revelación que el Señor le había mandado a robar esa pistola porque iba a ser motivo de mi desgracia.
Por eso le digo, el enemigo estuvo así de cumplir su obra. Pero había alguien que estaba orando, que estaba clamando al Señor. Estaba alguien que estaba doblando rodillas para que no se llevara a cabo ese plan perverso que tenía. Y por eso estamos aquí, Señor. Por eso estamos aquí. Entonces, es algo tremendo, hermanos, que cuando yo estudié este capítulo fue impactante para mi vida, porque es casi lo que yo pasé. Todas esas condiciones fueron las mismas que yo pasé por esta vida. Y cuando Mefiboset estaba enfrente del rey, ¿verdad? Y le dice: no tengas miedo, porque a la verdad yo haré misericordia contigo. Entonces él clama y dice: ¿cómo puedes ver un perro muerto como yo? Entonces dice que él abraza el rey y le dice una promesa. ¿Qué es lo que la vida te ha robado a ti? ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? Dice en el versículo 9: entonces el rey llamó a Sibá, siervo de Saúl, le dijo: todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado a tu hijo. En el versículo 7, cuando le dice: no tengas temor, porque a la verdad yo haré misericordia contigo, por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esa es la promesa de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo te ha robado? Te ha robado tu familia, te ha robado tu paz, tu gozo, te ha robado tu esposo, tu esposa, tus finanzas, tu salud. ¿Qué es lo que te ha robado el enemigo? Pero miren, la misericordia de Dios. Yo le decía, este tema, ¿cómo le vamos a poner un nombre? Pues es la misericordia de Dios. En este capítulo dice, ¿no? Yo te voy a regresar, le dice a Mefiboset, todo lo que el enemigo te ha robado. ¿Qué es familia? ¿Qué es? Tú lo sabes. A mí me había robado todo. Yo estaba a punto, por eso le digo, a punto de completar su obra conmigo. Porque yo ya no tenía nada. Yo no tenía nada. Y cuando quería estar, yo obligaba a mis hijos, aquí está mi hijo, obligaba a mis hijos a que convivieran conmigo, porque ellos no querían verme como me veían, en un estado alcohólico, de vergüenza. Así me veían. Los invitaba a comer, lo invitaba a comer allá donde vendían cerveza para que yo me emborrachara. Y cuando ya se iban, porque yo veía que nada más estaban un ratito, pero ya se querían ir. ¿Sabe cómo yo mandaba a decir a su mamá? Cuando la vea a tu mamá la voy a matar. Ese era el saludo. Eso era. Por eso le decía que el enemigo estaba a punto así de terminar esa obra conmigo. Pero vencimos. Por la sangre de Cristo Jesús, el Cordero, vencimos. Porque Él sabía, para gloria y honra de nuestro Padre, Él sabía qué batalla le íbamos a librar después. Él sabía que estaba derrotado, pero Él quería decir: yo me voy a llevar a este porque no quiero perder más almas. Pero yo siento que sí le falló y le salió el tiro por la culata. Aleluya, aleluya, para gloria y honra de Dios. Entonces viene esa bendición de la salvación a nuestras vidas. Cuando el rey te manda a llamar, cuando tú escuchas la voz de Sibá y te dice: el rey quiere verte, el rey quiere que vayas a su presencia. Entonces nosotros nos sentimos indignos que
que no nos merecemos de lo que Dios tiene para sus hijos. Y si me acompañan en Primera de Pedro 2:9, Primera de Pedro 2:9. Aleluya. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bien, qué promesa. ¿De dónde nos saca el Señor? De las tinieblas. Así como vía Mefiboset allá, así estuvimos nosotros en esas tinieblas. Pero dice que, ¿verdad?, escuchamos la voz de Sibá, y cuando nosotros llegamos a la presencia de nuestro Rey, entonces dice: yo te voy a bendecir y te voy a regresar todo lo que el enemigo te ha robado, porque tú eres pueblo escogido por Dios. La misma condición que tenía Mefiboset, que era linaje de un rey, también nosotros lo somos. Pero la mentira del enemigo nos decía que nosotros no valíamos nada. Hoy entendemos lo contrario, ¿verdad? Que Dios nos ama con amor eterno y para siempre su misericordia. Miren, cuando uno reconoce el poderío y el señorío de nuestro Dios, es cuando se desata la bendición. Cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, cuando nosotros nos postramos a sus pies, como decía la alabanza, ¿verdad? No hay lugar más alto ni más grande que estar a tus pies. Se desatan todas esas bendiciones y nos empieza a regresar. Pero no te regresa solamente lo que te robó, te lo va a regresar multiplicado. Y tú lo vas a ver. Si hay algo todavía en este día, hasta hoy, que tú consideras que todavía el enemigo no te va a regresar, porque hoy tú lo vas a recibir. Hoy el Señor te va a regresar ese hijo, ese esposo, esa esposa, esa salud, esas finanzas. Hoy te va a regresar el Señor todo lo que te ha robado. Recíbelo, porque es de parte de Dios. Recíbelo. Es algo maravilloso que aquí la vez pasada le conté una historia. Cuando yo estaba ya en esa vida de un alcoholismo voraz, pues no teníamos nada que hacer más que, como decía un amigo por allá, por la garganta, no sé cuántos ranchos pasaron. Y es verdad. Y cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo y yo creí esta promesa, el Señor nos empezó a bendecir. Nos empezó a bendecir, nos empezó a bendecir. Yo le puedo decir ahorita: yo no trabajo. Yo no trabajo, pero creí esa promesa. Y llevo 3 años construyendo. El Señor nos regaló de 3 años un hotel. Aquí con el hermano Carlos me ayudaba mucho para comentarlo. Y estamos construyendo allá campo de fútbol, estamos construyendo unas piscinas para pescar en el rancho, porque es para Dios. Es para que todos nosotros vayamos a gozarnos allá. Él lo está haciendo. Él lo está haciendo. Entonces, por eso le digo que el enemigo no te va a regresar nada más que te lo va a regresar multiplicado. ¿Qué es salud? Es tu finanza. ¿Qué es esta promesa de parte de Dios? Cuando te dice: a la verdad haré misericordia contigo, yo te voy a bendecir. Muchas veces nos impide esa bendición porque no creemos. Porque caminamos por fe, pero mirando para los lados todavía, mirando por los espejos. Y ahí no se agrada al Señor. Dice en su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero si tú le crees esta promesa, mira de dónde sacó a Mefiboset. Y dice que él comía en su mesa. Cuando tú le crees esa promesa, tú le vas a servir al Señor
y Él se va a encargar de lo que tú vas a comer, tu familia. Él se va a encargar de lo que tú necesitas. Hermano, nosotros casi no nos enfermamos, la verdad. Nosotros oramos, siempre le digo, nunca nos hemos enfermado el estómago, estamos en la presencia de Dios. Oramos los alimentos y una gran bendición, no nos enfermamos, porque creímos esa promesa. Comemos todos los días en la mesa del Rey. Dice la alabanza que vas a comer, vas a vivir en la casa del Rey, vas a comer en la mesa del Rey, vas a vestir las ropas del Rey, ¿verdad? ¿Y qué más quiere uno en este mundo? ¿No es lo que anhelamos nosotros? ¿Qué nos hace falta? Creer. Él no puede hacer nada más. Y si tú lo crees, esta promesa es para ti. Tú no te vas a ir como veniste, tú vas a ir lleno de esta promesa. Si hay algo que el enemigo te ha robado, que no te lo ha regresado, hoy tú lo vas a hacer, tú lo recibes y tú lo vas a ver, porque su palabra es fiel. Aleluya. Entonces, tenemos la vaca lechera. La vaca, me encontré el hermano Josmar Flores y me dice, oye, ¿cómo está la vaca crucienta? Porque fue de impacto esa historia, no solamente aquí o en nosotros, allá donde vivo. Fue de un impacto donde vieron el poder de Dios a través de un animal que nos dio algo que no puede decir 42 litros de leche, que nos lo dio, pero ¿cómo lo hace ese poder de Dios? Cuando alguien me lo dijo, yo lo creí que él iba a ganar y faltaba un mes y medio. Y cuando faltaba mes y medio, yo ya lo había creído. Y ese día yo le mandé un mensaje a mi pastor y le dije, pastor, hay un testimonio que tal día yo lo voy a decir. Así como lo creí, así sucedió. Para gloria y honra de Dios, porque Él hace todas las cosas posibles. Entonces, hermano, pues ¿qué les puedo decir? Hice mi bosqueo y no lo leí. Aleluya. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Entonces, pero no solamente esa promesa es para ti, dice que también es para tu familia, dice que es para tu descendencia. Cuando le ordena a Sibá y le dice, tú vas a cosechar, tú vas a sembrar, tú vas a cosechar, tú vas a administrar, para que su familia no le falte nada. Pero él va a comer en mi mesa. ¿Qué promesa tan grande, mi hermano? Una condición más. Dice que en la casa del rey es por decretos, son leyes. Dice que en el decreto de la casa del rey está prohibido que alguien se siente a su mesa que esté mal. Es decreto. Pero el rey dice que ya había ordenado que Mefiboset se iba a sentar a su mesa. Pero ya tenía un problema. ¿Cómo iba a sentarse? Es un decreto, ¿verdad? Y el rey tampoco lo puede vulnerar. Entonces dice que Mefiboset lo llevaban a la mesa del rey. Escúchalo, hermano. Es algo que todos pasamos. Dice que lo sentaban a la mesa y él tenía un defecto. Y cuando lo sentaban, venían los siervos del rey y dice que le tiraban un manto blanco. Y cuando le tiraban el manto blanco, desaparecía el defecto. Ese manto blanco se llama Jesucristo. Ese manto blanco se llama Jesucristo. Aquel que cubre tus pecados, aquel que cubre tus defectos, aquel que cubre tu incapacidad, tu invalidez.
Ese manto se llama Jesucristo. Así llegamos a la presencia del Señor. Así llegamos a su presencia. Pero qué promesas tan grandes tiene. Qué promesas tan grandes tiene que nosotros debemos de tomar en cuenta eso. Si nosotros estamos caminando todavía en pecado, tenemos que hacer una reflexión. Si nosotros estamos caminando en la presencia de Dios, nosotros tenemos ya una responsabilidad, ¿verdad?, de procesar ese camino y de servir, así como Sibá sirvió, así también nosotros. Porque dice la palabra de Dios que lo que de gracia recibe, de gracia das. Entonces dice que Él nos llama, es que somos linaje escogido por Dios, dice que somos nación santa, pueblo escogido, y dice que llevemos las buenas nuevas por aquel que nos salvó y que nos libró de la luz de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo está tu vida hoy? ¿En qué etapa estás de Mefiboset? ¿Estás todavía viviendo en Lo-debar? ¿Estás en la casa del rey? Valora. Y si ya recibiste todo lo que el enemigo te ha robado, bendito sea el Señor. Dale gracias, porque ya te entregó el botín. Aleluya. Que ya te entregó el botín. El día de hoy quiero invitarte a que tú hagas una reflexión y que tú digas qué es lo que el enemigo te ha robado, que no te lo ha regresado. Y si tú estás en la condición de Mefiboset, esa promesa es para ti, para que tú lo tomes y digas: Señor, aquí estoy. Y aquí tu siervo, dice cuando escuchó la voz del rey. Y tú vas a escuchar esa voz que diga: haré misericordia contigo. Aleluya. Quiero que tú, allí donde estás en tu lugar, tú sabes qué es lo que te hace falta. Si estás en finanzas, tu esposo no está contigo, la esposa, algún hijo está en los vicios, en las drogas, que te ha robado ese paz, ese gozo, hoy tú lo vas a recibir. Yo quisiera que me acompañaran con una alabanza y que nos pusiéramos de pie y que hagamos un recuento de lo que ha sido nuestra vida, y de lo que nosotros fuimos robados. Esta alabanza nos habla precisamente de esa condición, de esa promesa. David llamó a Sibá y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Sibá le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lo-debar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Sibá: háblame más de este hombre, por favor, ya dígame su nombre.
Señor, se llama Mefibosé, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefibosé que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. El rey te manda a llamar en esta hora. Y escucha bien lo que él quiere decirte en este momento. Lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás, un adiós a lo de dar tú vas a dar, tu vida nunca más será igual. El rey te mandó a llamar. Escucha bien lo que te digo, el rey te mandó a llamar. Todo lo que el enemigo te robó hoy, él te lo devuelve el 100 por 1. El rey te mandó a llamar. Gracias, Padrito mío. Aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Agradecidos, Padre, porque tú nos sacaste de esa tierra de dolor, esa tierra de tristeza y soledad. Gracias, Señor. Gracias porque escuchamos la voz de Sibá. Gracias, Señor, porque venimos a tu presencia, Señor. Gracias te doy, Padre. Gracias, Señor, porque tú has tenido misericordia. Gracias porque tú me has perdonado. Gracias porque yo recibo esa promesa de parte de ti. Yo recibo esa promesa. Clama, Señor. Declara qué es lo que el enemigo te robó. Decláralo y recíbelo de parte de Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya, Señor.